Me han hecho 2 encargos: que escoja un artista que me interese y que preparemos juntas lo que nos diera la gana. Regina de Miguel es la artista, y a partir de un texto que escribe para la última exposición de Injuve, vamos a emprender un viaje estelar, interrumpiendo el texto con historias e imágenes, saltando de pensamiento en pensamiento para descubrir su último trabajo. Arbustos de nervios como bosques de coral. Regina de Miguel. La misión del ojo derecho es atisbar por el telescopio, mientras el izquierdo atisba por el microscopio. Memorias de abajo. Leonora Carrington. Llevo aquí un tiempo sola, más de 2 meses, instalada en un hotel del siglo XXIII con vistas a una ciénaga descompuesta. Este lugar se encontraba en las rutas más populares de turismo interespacial. Toda clase de diversiones sencillas y placeres ordinarios en un paisaje costero. Sin embargo, desde hace algunos años, el mar se tragó la arena. Llegó a las zonas de cultivo y muchos pobladores tuvieron que refugiarse tierra adentro o en otros planetas. Archipiélagos de abandono. Lo mismo pasó en la Tierra, aquella pequeña nave rebelde sin anclajes. El cuestionamiento y la crítica a la noción de futuro, tal y como se formula desde la modernidad, se encuentra incardinado en la mayor parte de mis proyectos. Un futuro engendrado dentro de la ontología occidental y antropocéntrica, que como parámetro de observación pertenece a unas circunstancias extremadamente específicas que no tienen por qué corresponderse con la experiencia de otras culturas o civilizaciones en las que ni siquiera existe el tiempo lineal o progresivo. La coyuntura actual ha traído esa noción de futuro, de emergencia e incertidumbre al presente. La pregunta, ¿cuándo acabará todo esto? ¿Qué mundo tendremos después? ¿Cuándo retomaremos nuestras vidas? Son cotidianas y resuenan en todas las conversaciones. Nos encontramos todos en la necesidad de elaborar una hoja de ruta, un oráculo colectivo que nos ayude a superar estas condiciones traumáticas para las que no nos habíamos preparado. Es interesante cómo en un presente acelerado, presagio de tiempos supuestamente aún más rápidos, avanzados, eficientes y mejores, desde la tiranía en la que el futuro se planteaba como la suma de las tecnologías de dominación, en la que unos pocos deciden el destino de los demás, la pandemia ha obligado a una desaceleración y a la elaboración colectiva de un imaginario de alternativas a la vida que conocíamos. Hace tanto tiempo ya que aquí lo olvidaron. Casi no queda nadie allá, y cuando se marcharon, la historia no quedó bien escrita. Eso solía definirnos como especie. El otro día leí un texto en The Paris Review de la autora Lynn Steger Strong, que llamó mucho mi atención. Se titula Slow Violence y nos explica cómo existe una dificultad para hablar de todas las violencias que forman parte de los conflictos climáticos y medioambientales. Es algo que no puede ser condensado en un solo evento, en un solo espacio o tiempo, dentro de una palabra. No es algo concreto como un gran o aterrador acantilado, sino un largo camino hacia una destrucción insondable. Ella enlaza la experiencia de habitar un cuerpo, en su caso el de una mujer, con la experiencia de estar en un mundo que se destruye lentamente. Una violencia que ocurre gradualmente y normalmente fuera de la vista, dispersada en el tiempo y en el espacio, como lo que le pasa muchas veces a los cuerpos femeninos, con todas las minorías. No es siempre visible, pero sí es una acumulación, como la acidificación del océano, por ejemplo.
Más de 2 meses y tengo terminantemente prohibido salir de este planeta. El tiempo y los pensamientos se esparcen para volver a reunirse. Concentrados, se golpean contra las paredes de la habitación. Deslizándose, se arrastran muchas veces penosamente, dejándome una brutal sensación de cansancio al final del día. Toman una forma como esas masas negras y viscosas que aparecen en las películas de Miyazaki. Como la lamella, el mito que no existe, sino que insiste. Esto me recuerda a la bilis negra. La bilis negra es una sustancia que en exceso es temible y peligrosa, potencia la capacidad creativa, al igual que te puede llevar a la locura. En el siglo I a.C., Hipócrates creó la teoría de los 4 humores, que se identificaban como sangre, flema, bilis y bilis negra. Para estar sano, deberías de tener un equilibrio entre dichas sustancias. A cada humor le correspondía un temperamento: el optimista, el irritable, el impasible y el melancólico, que correspondía a la bilis negra. Aristóteles fue más allá y relacionó el humor melancólico con el talento en las artes y las ciencias. Yo no venía aquí por cuestiones de turismo quimérico y crepuscular, ni a contemplar la catástrofe, algo que se puso de moda hace siglos. No, yo solo estaba de paso hacia una misión de investigación sobre arqueología alienígena en el planeta Exilio. Trabajo en ello desde los lejanos días de la lluvia roja de Kerala, y antes ya estuve en la isla de Decepción. Me interesan sobre todo las bacterias. En el hotel hay muy poco personal. No suben nada a las habitaciones y las personas que estamos aquí nos sentamos individualmente en unas mesas rodeadas por mamparas para evitar los contagios. Algo así pasó en el siglo XXI, en la Tierra antes de las colonias. Por entonces no se sabía que existen vínculos recíprocos entre las epidemias terrestres y la química cósmica, pero es así. El centro galáctico, con su agujero negro, funciona como un diente de león que disemina toda clase de objetos hacia afuera, como los asteroides que transportan la vida de mundo en mundo. La panspermia es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, distribuida por polvo espacial, meteoritos, asteroides, cometas, planetoides, y también por naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por microorganismos. La distribución puede haber ocurrido abarcando galaxias y, por tanto, puede no estar restringida a la escala limitada de los sistemas solares. La hipótesis de la panspermia propone, por ejemplo, que las formas de vida microscópicas que pueden sobrevivir a los efectos del espacio, como los extremófilos, pueden quedar atrapadas en los desechos expulsados al espacio después de colisiones entre planetas y pequeños cuerpos del sistema solar que albergan vida. Algunos organismos pueden viajar inactivos durante un periodo prolongado de tiempo antes de colisionar aleatoriamente con otros planetas o mezclarse con discos protoplanetarios. No puedo caminar por las calles, pero sí, desde hace unos días, nos dejan deambular por el hotel, mirar por las ventanas, salir a enormes terrazas y contemplar las especies vegetales del jardín.
tan extrañas que parecen responder a una mutación continua, de modo que encontramos en la misma rama orquídeas, hortensias, flores de cerezo o combinaciones entre pájaros e insectos. Cuando la Tierra colapsó, trajeron ejemplares de todo lo que aún fue posible salvar. Sin embargo, aquí, a pesar de salir adelante, las vidas tomaron formas particulares, hibridando en organismos multiespecies. Delante de mí observo varios arbustos de nervios, que más bien parecen bosques de corales. Hace años que pienso mucho en las gorgonas, esas deidades del inframundo, terribles como su nombre indica. Solo una de ellas era mortal, Medusa. La única que además fue desterrada, demonizada y culpada por desatar las pasiones incontrolables de otro dios, Poseidón. Es Perseo el que la mata y corta su cabeza. Las gotas de sangre que cayeron al mar se convirtieron en coral, mientras que las que cayeron a la tierra se convirtieron en serpientes. Las islas se usaron como lugar de reclusión para alojar los 3 modos más comunes de aislamiento, que son los monasterios, las cárceles y los psiquiátricos. Curiosamente, había una cárcel en la isla Górgona en Colombia. El nombre se lo pusieron porque la isla estaba llena de serpientes. Ahora se hace buceo para observar sus fabulosos corales. Pero no es la única isla Górgona. Hay otra en Italia que mantiene el mito del castigo de Medusa, ya que todavía sigue siendo cárcel. Vista la falta de vigilancia y una suerte de anarquía y relajación de maneras que empieza a derivar de esta situación en exceso prolongada, he decidido pasear por las zonas clausuradas del hotel. El edificio es un pastiche de estilos de épocas muy lejanas. Todo exuda nostalgia. Quizás cuando los humanos abandonaron la Tierra, la tristeza pudo más que el aliento utópico. Tal vez solo necesitaban reconocer aquello que les hacía sentir en casa y no crearon muchas más formas nuevas. Al mismo tiempo, somos conscientes de que existe la realidad de un mundo irreal que coexiste con el nuestro. En ese mundo deberíamos buscar el manual de instrucciones para poner en marcha nuestro verdadero futuro. Sin demasiado esfuerzo, al rato de estar caminando por los corredores, encontré una escalera que llevaba a los sótanos del hotel y a partir de ahí todo un panal de oquedades, cavernas y túneles, galerías bajo tierra que parecían compartir la misma voz y a la vez encarnaban un poderoso paisaje mental y espiritual. Anduve por este universo telúrico sin brújula, sin coordenadas ni puntos de referencia, pero intuyendo que debía de conectar con otro edificio colindante, el Museo Alcane II. A veces, en algunas estancias, espacios que sorprendentemente se abrían entre los estratos, me parecía ver grupos de jóvenes conversando, bailando, asistiendo al discurso de alguien de mayor edad. Se materializaban sin aviso y claramente no pertenecían a este tiempo, sino a ese genérico pero vastísimo planeta pasado. Y llegué. Sencillamente corrí una cortina y allí estaba, en ese gran recibidor ahora completamente vacío, sin visitantes, ni turistas, ni expertos, sin una sola actividad. Algo absolutamente inconcebible, dado que el Museo Alcane II es el más grande del cosmos. En él se encuentra todo, toda la historia del arte, todas las reproducciones y copias,
Su comisaria, Sienna von Ray Morgan, explicaba recientemente que una cuarta parte de las exposiciones del museo están dedicadas al siglo XX. Del mismo modo que los principales museos de Europa y de los Estados Unidos de América dedicaron una cantidad desproporcionada de su espacio a los artefactos griegos y romanos. Sienna lo justifica argumentando que es en el siglo XX cuando se realizó el mayor cambio en la situación fundamental de la humanidad. A principios de ese asombroso siglo, la humanidad era muchas sociedades que vivían en un solo mundo. A finales era básicamente lo que somos ahora, una sociedad informativamente unificada que vivía en varios mundos. Todo está bien si empieza bien y no tiene fin. El mundo perecerá, nosotros quedaremos. Esta es la última frase que los espectadores escucharon antes de que el telón cayera en un teatro de San Petersburgo en 1913. Acababan de ver una ópera que fue definida por sus autores como la victoria de la tecnología sobre la fuerza cósmica y el biologismo. La lucha y captura del sol termina en un nuevo mundo y un nuevo hombre emancipado de la naturaleza. La ópera se llamaba La victoria sobre el sol y fue creada por 3 amigos que pertenecían al movimiento futurista ruso: Mikhail Matyusin, Alexei Kruchenich y Kazimir Malevich. La idea de este museo procede de la novela Nova de Samuel Delane, escrita en el año 1968. Además de lo que ya explico en el relato, el Museo Alcane también es un gran instituto científico con más de 12.000 galerías públicas, 700 privadas y 3.500 cuartos de depósito. Cito textualmente: había cuadros a distintas distancias de la fuente de luz de la galería. La lámpara multifacetada proyectaba sobre cada marco la luz más parecida posible, según el buen saber y entender de los eruditos del Alcane, a aquella a la cual habían sido originalmente pintados, artificial o natural, sol rojo, sol blanco, amarillo o azul. Además del predominio de exposiciones basadas en el siglo XX, observo que muchas de las obras comparten los mismos temas y, en muchos casos, los mismos autores, aunque las etiquetas indican claramente que las pinturas fueron creadas con siglos de diferencia y en planetas distantes. La colección de arte más famosa del museo es en realidad una falsificación de un conjunto de obras existentes. Esto me recuerda a la aura de Benjamin. Las masas tratan de acercarse a la obra de arte por medio de su reproductibilidad técnica. Como consecuencia, la obra pierde su aura, su aquí y su ahora. Después de este cambio, el público tiene que tomar una actitud diferente. Ya no puede ver el arte como objeto divino o de veneración. A partir de esto, ya no hay preocupación por la autenticidad de la obra, sino que se busca la imagen en sí. Sigo paseando por este lugar, que a pesar de encontrarse lleno de cosas sólidas, es también un lugar resbaladizo, imaginativo, conceptual, aunque con un evidente patetismo y una conmovedora sensación innata por ser su tema principal, el tiempo, y los diferentes viajes que las cosas y las personas hacen a través del mismo, como los jardines botánicos, los bestiarios, las bibliotecas y muchos más.
puedo evitar hablar de los gabinetes de curiosidades. Desde el siglo XVI se intenta recopilar objetos, plantas, animales y minerales raros que llegaban de todas partes del mundo. Con las exploraciones y viajes aparecieron especies nunca antes vistas, y con ellas el deseo de clasificar. El público asistía fascinado a los gabinetes de curiosidades o cámaras de las maravillas, donde se guardaban cual tesoros fósiles, artefactos, extraños animales disecados, esqueletos, grabados, pinturas, fetos en formol, piezas arqueológicas y un largo etcétera. Este lugar, sin embargo, tiene una fuerte y concreta existencia a pesar de su apariencia líquida, la que le proporciona vida tanto en el mundo físico como en el imaginario. Dentro de mi errático itinerario encuentro un espacio más pequeño comparado con las salas principales. La iluminación cambia cada cierto tiempo y queda en algún momento en la penumbra. Esa atmósfera me atrae. Tiene algo de microcosmos. Una vez me acostumbro a la relativa falta de luz, encuentro una placa que lleva escrito Exposiciones de arte emergente. Exposiciones como oráculos. También imagino grupos de jóvenes buceando en unas aguas opacas y espesas hacia una superficie o estrato superior, dentro de una suerte de rito de iniciación consensuado socialmente, en el que, una vez asoman la cabeza, tienen que performar liminalmente, dejando así de ser neófitos para entrar en el Olimpo de los artistas de verdad, perdurar hasta quién sabe cuándo, hasta que puedan resistir las inclemencias del tiempo de ahí fuera. Qué extraordinarias colecciones de primeros artefactos, objetos vocacionales, preliminares, resultan conmovedoras dentro del relato de los museos y sus desiguales repertorios. Venidas al mundo con voluntad de permanencia, aún hoy plantean un diálogo entre temporalidades. Aquí se sienten los ecos de aquellos jóvenes muertos. En medio de los parpadeos lumínicos, encuentro un antiguo mecanismo que logro identificar. Se trata de un Ansible, una tecnología que proviene de la ficción, ideada por la escritora Ursula K. Le Guin, que más tarde la ciencia logró desarrollar. Su nombre se deriva del término inglés answerable, respondible, que puede responderse, y permite enviar información del futuro al pasado. Las paradojas que pueden resultar de esta comunicación se asumieron hace mucho como normales. Otra placa, esta vez dorada y en bajo relieve, nos informa de que mediante su uso uno puede comunicarse con los artistas del pasado, recibir sus mensajes y pensamientos. Un paso más allá del museo como máquina del tiempo, como metáfora de la mente en cuanto a tesoro de recuerdos, del tiempo convertido en lugar. Se trata de un artefacto anticuado. No logro descifrar su funcionamiento, aun cuando veo cifras, botones y algo así como una lente, lo cual me dice que este Ansible es capaz de proyectar. Y pulso al azar. Ahora más que nunca estamos conectados, integrados en una red de nexos virtuales. Esta red es una especie de mente colectiva que recuerda a ideas antiguas. En el Renacimiento italiano, Giulio Camillo pensó en una máquina mental que contuviera todas las ideas y pensamientos del hombre. Esta tendría forma de anfiteatro, y las palabras, imágenes, ideas quedarían ordenadas en un juego de relaciones. El teatro de la mente es un edificio interior que, como él explicaba, guarda todo lo que la mente humana piensa y crea, pero no se ve con los ojos del cuerpo y se oculta en la profundidad de la mente.
Nada. Oscuridad. No debo de haberlo hecho bien. ¿Cómo se activa este artefacto pasado de moda? Quizás ya no sintoniza tan rápido. El cosmos está lleno de mensajes. No es tan sencillo, me digo. Y de pronto, en la pared de enfrente, aparece una pintura de grandes dimensiones. En ella, sobre un paisaje lleno de arbustos oscuros, sintetizados, vuela sobre un fondo azul verdoso una densa acumulación de planos arquitectónicos. Paredes, puertas, estancias enteras y algunos objetos amontonados. Un desbarajuste en tránsito y levitación. Superpuestas algunas líneas de un mapa de carreteras. Me pregunto de dónde viene esta imagen. Nada lo indica. Ni título, ni fecha, ni quién la pintó, ni dónde. Cuando ya no parece que vaya a suceder nada más, siendo yo una espectadora bastante impaciente y acostumbrada a la velocidad, decido marcharme. Pero justo ahí, a punto de cruzar el umbral, una voz me dice: «Espera, no te vayas. Hace siglos que nadie miraba esta pintura. Llevo un rato intentando hablarte, pero aquí las imágenes llegan antes que los sonidos». «¿Quién eres?», pregunto con normalidad. «Regina, la persona que pintó este cuadro. No sé cómo ha quedado registrado aquí. Una entonces no hacía las cosas con demasiada consciencia ni afán de perdurar. Es extraño cuando las cosas que hicimos son las que nos invocan, lejos de nuestra voluntad». Cuando empecé a escribir este cuento, ya habían pasado varias semanas de confinamiento aquí en Berlín. Y pensé que podía ser un ejercicio interesante plantearme una serie de alter egos con los que poder abordar temas como el aislamiento o la soledad del encierro, con mi consustancial carácter de sujeto nómada. Los paralelismos mentales y procesuales que vinculan a científicos y artistas, y una reflexión acerca de un presente distópico. También traté de pensar en el sentido de las colecciones, y más concretamente sobre las colecciones de arte emergente. En este espacio, mi yo con más edad y conocimiento, instalada en un parón forzoso, se acaba encontrando con mi yo neófita, manteniendo un diálogo sobre la incertidumbre, la dificultad de encontrar asideros y la resistencia. No tengo ni las fuerzas ni las capacidades por mí misma para revertir el problema, pero sí puedo tratar de generar fabulaciones, especulaciones que me ayuden no solo a vivir en el vientre del monstruo, sino a imaginar cómo seguir adelante. Sé que sucedió en 2005. Comenzaba en el siglo XXI y mi carrera como artista. Ahora hablo desde un lugar muy alejado del planeta Tierra. Dejé de existir allí para tener otras vidas. La interrumpo. ¿Y hacía mucho que no veías tu pintura? Ha sido completamente aleatorio por mi parte, no sabía qué podía parecer. ¿Las formas ya eran tan diversas? Mucho, muchísimo, pero las recuerdo todas bien. En aquella época pintaba todo el tiempo, era obsesiva, prolífica y disfrutaba sin saber muy bien hacia dónde me llevaría el dedicarme al arte. Es curioso cómo muchas de mis obsesiones de adulta ya estaban ahí. Ya se podía intuir algo que con los años se iría enredando. ¿Por qué enredando? Porque fueron muchos los movimientos y muy pocas las certezas. Eso no era necesariamente malo, pero sí inquietante. La vida nunca era igual. La imagen desaparece. Se escucha viento. Me tengo que ir. Los tiempos de comunicación están limitados aquí. Hay restricciones graves por la carencia de energías. Aquello volvió a quedarse en silencio y de nuevo aparecieron las lucecitas parpadeantes. Decidí marcharme al hotel. Entiendo ahora el valor de estas colecciones de objetos y cómo, dentro de las primeras tentativas, incluso de las fallidas, hay un abundante impulso quimérico. Como experta en extremófilas, creo que no se diferencian mucho de las artistas. Berlín,
abril 2020.